Pues gloria a Dios, vamos por ahí a empezar con una alabanza para poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Te adoramos a ti. Estamos preciosos Salvador. Sácianos, llénanos. El agua, sácianos. Esta agua, gracia y poder. Más Jesús, siente paz. De ti correré, yo iré en presencia. Es nuestro anhelo, saciar esta fuente, gracia y poder. Fuera de ti, más que suficiente. It's in pos de ti, yo iré tras de tu presencia. Señor, te damos tantas gracias porque somos atraídos a tu presencia para poder darte gracias, para poder bendecirte, para poder exaltarte, para poder reconocerte, Señor. Que lava mi alma, eres mi aliento, mi respirar. Fuera de ti no quiero nada. Eres más que suficiente para mí. Más que suficiente para mí. Ven, de ti correré, yo iré tras de tu presencia. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. De ti correré, yo iré tras de tu presencia. Ven, en pos de ti correré,
Yo iré tras de tu presencia. Gracias, Jesús. Eres el agua que sacia mi ser. Eres la fuente, gracia y poder. Es más suficiente. Gracias, Jesús. Tu gracia nos basta. Tú eres más que suficiente para nosotros. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Quédate con nosotros esta noche. Gracias te damos. Gracias por todo. Gracias, amado Jesús. Amado Espíritu de Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Edifícanos conforme a tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, amados. Una vez más, saludos por ahí. Todavía faltan varios de conectarse. Por ahí va Sisi, Margarita, Candy, Cristi, Itza, Guillermo, Alicia, Naye, Isra, Fer, Miguel, Lindsay y Roxana. Pues bueno, esperemos que prontamente puedan por ahí ingresar los demás. Y pues bueno, vamos a iniciar donde por ahí nos habíamos Cuarta clase. quedado. Ok. Pues habíamos visto que pastorear un rebaño espiritual no era algo sencillo y que los estándares eran altos y los requisitos pues eran interesantes. Cuando vieron la clase de epístolas pastorales, pues vieron cómo en primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 a 7 nos narra ahora sí que lo que vienen siendo pues esos requisitos. Y no todos pueden reunir esos requisitos, y de aquellos que lo hacen, pocos ahora sí que se dedican a esta tarea. El pastorado espiritual demanda de un hombre piadoso e íntegro con dones y múltiples habilidades, y debe mantener una perspectiva humilde. Con las tremendas responsabilidades de dirigir el rebaño de Dios, viene el potencial para una gran bendición o un gran juicio. Los buenos líderes, por eso son doblemente bendecidos. Hemos visto que el poder ministrar la palabra de Dios dentro de la iglesia de Cristo es el más alto privilegio, pero también es una alta responsabilidad. Por eso es que nos narra Timoteo los requisitos para estas personas que ministran las palabras. Pero también aparte de esos grandes requisitos y grandes responsabilidades, sin lugar a dudas es una gran bendición poder ministrar la palabra de Dios. Si me acompañas, dice en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. 5:17. Por ahí nos dice que, si me acompañan, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es algo tremendo, porque así como hay requisitos que son importantes y que no todos logran cumplir, también hay honra a las personas que están ministrando la palabra. Hemos visto que dice que deben ser tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan
en la predicación de la enseñanza. Entonces, es algo importante, ya que hay cosas que son dignas de honrar, ¿me doy a entender? Hay cosas que son dignas de admirar, pero me gusta porque en este trabajo espiritual, que es predicar la palabra de Dios y enseñarla, la misma palabra dice que a estas personas debemos de tenerlas en doble honor, que debemos de tenerlas en doble honra, en doble reconocimiento, ya que están llevando a cabo bien su trabajo. Tenemos que entonces tener esto en claro. Y dice, y los líderes, dice, me gusta porque en el versículo 20 te habla acerca de los líderes que están ministrando la palabra de Dios andando en pecado. Dice 1 Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor a pecar. Te habla ahí ahora sí que acerca. Primero, hay, ¿cómo se llama? Niveles de reprensión. Lo primero que te dice la palabra es que te acerques a tu hermano primero y que hables con él en lo secreto, y te dice que lo exhortes. Luego te dice que si continúa la persona pecando, tomes un testigo y que vayas con él, testigo, para poder ahora sí que invitar a tu hermano a que se arrepienta. Pero si no es así, te dice que debe ser ahora sí que reprendido en presencia de todos. Luego, ahora sí que nos habla por ahí. Algo que tenemos que tener en contacto es que Santiago 3, versículo 1 nos dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos ministrando la palabra de Dios, pues no hay excusa, ¿me doy a entender? Tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso de como hemos visto, por eso hay requisitos, por eso en 1 Timoteo 3:1-17 te empieza diciendo que quien anhela obispado, quien anhela liderazgo, buena cosa anhela, pero luego te viene esa lista de requisitos que se deben de cumplir y se deben de buscar para llevar a cabo esto. Los ancianos o los líderes deben desear modelar tanto como proclamar el evangelio y el llamado de Jesús a discipular. Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. En nuestro corazón debe de haber un anhelo igualmente de grande. A veces hay un anhelo bien grande por predicar la palabra, pero a veces no existe un anhelo tan grande por modelar la palabra. ¿Me doy a entender? Y tienen que ir de la mano. El anhelo de querer hablarla como el de querer vivirla en cuanto a los que la enseñamos. Y tenemos que entender algo. La predicación es el principal medio humano que Dios utiliza para administrar su gracia. Repito, la predicación es el mayor medio humano que Dios utiliza para administrar su gracia. Por eso el apóstol Pablo mandó a Timoteo lo siguiente, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué lo mandó? Dice, predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Me gusta eso del final porque a veces nos quedamos todos simplemente con el redarguye, reprenda y exhorta, y todos queremos andar redarguyendo, reprendiendo y exhortando, pero me gusta porque dice cómo debemos de hacerlo con mucha
paciencia y con instrucción, enseñar. ¿Por qué? Porque todos queremos andar llamándole la atención a todos y regañando a todos, pero ¿por qué? O sea, antes de que tú y yo podamos querer disciplinar a la gente, tenemos que enseñarle. Y esa es una tarea de un pastor y es una tarea de un líder de célula o un líder dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el líder dentro de la iglesia está discipulando a las personas. Por eso tú no puedes decir, no, pero es que los requisitos de las personas que vienen en primera de Timoteo 3:17 no son para mí, son solo para el pastor. Si tú estás liderando personas, son para ti y tienes que cumplirlos. Hoy en la mañana estaba dando esta clase, no estaba dando una clase más adelantada con, bueno, de hecho creo que no lo comenté en clase, creo que lo comenté con otras personas que están ahí en la iglesia en el liderazgo. Y les decía que el problema es que esos requisitos son para todos los líderes, porque están llevando a cabo la tarea de pastorear personas en una célula. ¿Me doy a entender? Pero bueno, vamos a avanzar. Tú y yo tenemos el privilegio, bueno, los que somos pastores tenemos el privilegio de proclamar el mensaje de Dios cada domingo a su pueblo. Un mensaje de gracia por la que Dios salva a la gente y transforma vidas. Al exponer la palabra de Dios dentro de la iglesia, los pastores están administrando la gracia de Dios y están impartiendo un mensaje que tiene poder y que tiene vida eterna. Y lo mismo pasa cuando tú abres tu casa y recibes personas en la célula. 2. Hay algo tremendo. Tú y yo podemos ser consumidos con el estudio y la comunión con Dios. Eso sería lo ideal. Pero dentro del ministerio pastoral y dentro del liderazgo hay un lado público en ti y en mí que la congregación va a ver. Y qué padre. Pero también hay un lado privado que solamente conoce Dios. Y tú y yo tenemos que ocuparnos de ese lado. ¿Me explicó? Eso es algo tremendo. Y mira, aunque solamente se predique 1 hora o 45 minutos, verdaderamente el nivel de compromiso que debe tener el pastor y el líder por estudiar la palabra de Dios es muchísimo. Atrás de esa hora que se predica el domingo, probablemente se le pierde unas 2 horas o 3 horas mínimas diarias para buscar orar y para buscar preparar el mensaje, para buscar meditar el mensaje, para buscar que Dios te dé los versículos correctos, para que Dios te guíe a lo que Él quiere hablar. Y indudablemente, aparte de esas horas de estudio, se debe de tener un tiempo de comunión con Dios personal. Charles Spurgeon decía lo siguiente, que es muy triste que haya personas que se pierdan del otro lado del mundo por no haber escuchado nunca el evangelio. Pero él dice que hay algo más triste, que personas de este lado del mundo se pierdan escuchando el mensaje cada fin de semana. Pero yo añadiría algo más triste aún, que haya pastores y líderes de célula que hayan tenido un éxito delante de los ojos humanos y que tristemente el único reconocimiento que ellos vayan a recibir es el que se acercan las personas de su iglesia a decirles que predicó muy bonito. Pero triste que por haber atendido un lado público olvidaron atender un lado privado y que cuando lleguen de la presencia de Dios, Dios les diga que no los conoce. ¿Me doy a entender? El lado de la moneda es que hay un lado público que todos ven, pero hay un lado privado que solamente Dios ve. Y tenemos que ocuparnos de ese lado privado, que es nuestra relación personal con Dios, a través de la comunión con la palabra y con la oración. Tenemos que tener
muchísimo cuidado de atender eso. El pastor es directamente responsable ante Dios por las vidas del pueblo que Dios le ha dado para pastorear, es decir, de sus ovejas. O sea, el pastor y el líder van a responder delante de Dios por las almas de esas ovejas. Por eso en Hebreos capítulo 13 dice, y sujétense a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas, y sujétense de tal manera de que cuando él rinda cuentas de ustedes, no las rinda con tristeza. Pero así como él va a rendir cuentas de su alma, él también va a rendir cuentas por haberlos exhortado, por haberlos enseñado, por haberlos redarguido, por haberlos confrontado, por haberlos ahora sí que cuidado y velado por sus almas. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que tener cuidado. Como maestro radical, ahora sí que tenemos que tener cuidados de enseñar la palabra fielmente al pueblo de Dios. Como maestro y como pastor de una congregación, sin lugar a dudas tenemos una relación con la gente, como la de un pastor con sus abejos, que cuida sus almas y dará cuentas de ellas. El versículo que te leí es Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Permítalo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Otro punto. También somos responsables ante la gente de la iglesia. Todo está expuesto a ellos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras fuerzas, nuestras debilidades personales, todo. Y es padre porque debemos de aprender a apreciar esa responsabilidad. Es un aliciente constante para que tú y yo nos esforcemos por buscar reflejar a Cristo en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. O sea, nuestra vida está expuesta a la congregación y nuestra vida tiene que buscar animar a nuestros discípulos, si somos líderes, y a nuestras ovejas, si somos pastores. Por eso tenemos que tener cuidado. Obviamente el pastor y el líder es humano, ¿me doy a entender? Pero, ¿qué inspira más a nuestros discípulos o a nuestras ovejas? ¿Qué crees tú que inspire más? Que verdaderamente tronemos y nos enojemos y gritemos y que digamos a lo mejor somos personas y somos humanos, que indudablemente lo somos, o poder modelar el carácter de Cristo a través de un dominio propio o a través, sí me doy a entender, de pagar el mal con bien. Entonces, debemos de entender que, como dijimos, constituye el más alto privilegio, pero también constituye una responsabilidad tremenda el poder ser pastor de una iglesia y el poder ser líder de una célula. Voy a manejar muchísimo la palabra líder de célula porque muchos de los que están aquí son de Agua Viva, y en Agua Viva tarde o temprano van a ser líderes de célula. Y tristemente muchas veces los líderes de célula no toman la responsabilidad como deberían de tomarla para modelar a Cristo y para postergar a sus ovejas. ¿Me doy a entender? Y ojo, vuelvo aquí al punto. Aquí no se trata de decir, yo no soy líder de célula, pero tengo un líder de célula. Mi líder de célula está mal. No, no se trata de eso. Corrige tu vida y ora por tu líder y bendícelo. Eso es otra cosa. Vamos a avanzar. Como pastores debemos de amar el desafío de construir un equipo de liderazgo efectivo con el pueblo que Dios ha puesto dentro de nuestra iglesia. Es algo tremendo. Mira, como ejemplo, cuando alguien emprende un negocio, puede emplear a quien él quiera. Y es algo completamente distinto a edificar con la gente que Dios ha llamado. Que a veces, ¿cómo decírtelo? Si tú vas a emplear gente en un negocio, pues tú dices, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, y tú creas un perfil. En la iglesia no es así. En la iglesia tú vas a trabajar con las personas que Dios lleve a tu iglesia.
pero hay una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Primera de Corintios 1:26. Dice, pues considerad, hermanos vuestros, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero ahí mismo Corintios te dice que Dios escogió a los sabios, a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y que Dios ahora sí que usa a lo necio para avergonzar a lo sabio. Entonces no te preocupes porque las personas que Dios llamó a tu iglesia son las personas que tú necesitas. Pero tú y yo tenemos que ser instrumentos de Dios y trabajar en ellas para que podamos ahora sí que construir un liderazgo efectivo dentro de nuestra iglesia. Y yo te tengo una buena noticia, amado. Las personas que están en tu iglesia o que están en tu célula son las personas correctas para que tú hagas un liderazgo, no las personas de otra iglesia ni las personas de otra célula, porque a veces como líderes de célula, es que si yo tuviera la gente tan comprometida que tienen en la otra red, pues yo haría lo mismo. No, pues si yo tuviera la gente que está en aquella iglesia que está bien comprometida, pues yo haría lo mismo y no es así. Tú y yo tenemos que trabajar con la gente que Dios ha puesto en nuestra iglesia y en nuestra célula, creyendo que Dios va a levantar los líderes que nuestra iglesia necesita. A mí me gusta decir en la célula que las personas que están ahí son las personas que Dios llamó junto conmigo y junto con mi esposa Marta para poder trabajar en la iglesia en Altamira. Yo creo que Dios no se equivocó, que Dios tenía esas personas para este tiempo específico, para que podamos construir una iglesia que va a servir una ciudad. Yo lo creo fielmente, pero tenemos que amar el desafío de construir ese liderazgo. Otro punto. El pastorado abarca toda nuestra vida. ¿A qué nos refiere con eso? Como pastores, los pastores comparten el gozo de los padres por el nacimiento de un niño. Compartimos el poder celebrar la unión de dos personas a través de una boda. Son privilegios. También compartimos el gran privilegio de poder ofrecer consuelo en las pérdidas a través de los funerales o entierros. Existe lo imprevisible que inevitablemente va a acompañar el llamado. En cualquier momento, como pastor, puedes ingresar en una aventura desconocida. Es en esos momentos que el pastor va más allá de su sermón y se sitúa en la solución de Dios para las vidas de las personas. Un pastor y un líder no solamente deben de tener el nombre de pastor y de líder, sino que son llamados por Dios para caminar junto con las ovejas en todas las áreas de su vida. Reír con los que ríen, lloran con los que lloran, celebrar triunfos y victorias, pero también llorar en circunstancias adversas y de prueba. Y tenemos que aprender como pastores y como líderes a abrazar todas las áreas de la vida que son incluidas en un llamado de pastor. Otro punto. Las recompensas en esta vida como pastor son maravillosas. Como pastor, indudablemente, muchas veces y como líder te vas a sentir amado, te vas a sentir apreciado. Varias veces te vas a sentir necesitado porque las personas van a buscarte, van a llamarte. Muchas veces vas a sentir el gran privilegio de sentirte digno de confianza porque va a haber personas que se van a acercar a ti y te van a contar sus problemas. Voy a abrir un paréntesis. Procura no contar los problemas de las personas que te cuenten a ti. Cierro el paréntesis. Muchas veces como pastor vas a sentirte admirado porque las personas van a brindarte un reconocimiento aunque tú no lo pidas. Todo como resultado de ser
entendiendo esto, todo esto es un resultado de ser un instrumento que Dios ha usado en el progreso espiritual que Dios imparte a su pueblo, porque toda la obra la hace Dios y toda la gloria es para Dios. Tenemos que entender eso. Es un privilegio saber que tu congregación ora por ti y que se preocupa profundamente por ti, porque ese es el trabajo que la congregación debe tener por su pastor. Entonces, si no están orando por sus pastores, háganlo. Y si no se están preocupando por ellos, pues preocúpense. Sin lugar a duda, tenemos una deuda de gratitud con Dios por todo esto. Porque es un honor poder ser un canal de la gracia de Dios y una extensión del amor y del consuelo de Cristo para su iglesia. Porque ese es el sentir que debe haber en los corazones de los pastores, y sin lugar a dudas, si tú estás teniendo una célula, no te salvas, que ese sea el corazón que debes de tener ante ellos. Vamos a avanzar. Amados, el propósito de esta clase de ministerio pastoral para un futuro llamado a pastores, o sin lugar a dudas para personas que están ejerciendo un pastorado a través de un liderazgo en la célula, es que podamos ser equipados y que podamos entender y amar la iglesia para poder servirla con la bendición de Dios, pudiendo realizar este ministerio de una manera bíblica. Ese es el punto de esto. Bueno, vamos a entrar a un punto, ya con esto cerramos la introducción y vamos a entrar a un punto que lo vamos a llamar el redescubrimiento del ministerio pastoral. El redescubrimiento del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque vamos a ver el gran reto que es el ministerio pastoral en estos tiempos. Mira, un número creciente de evangélicos respetados creen que la presente dirección de la iglesia hacia ser menos bíblica y más aceptada entre los hombres la llevará a ser finalmente una iglesia condenada por Cristo. Lo voy a repetir porque suena como que, ay, ya me dio miedo, ¿qué rayos estás hablando? Un número creciente de evangélicos respetados creen que la presente dirección de la iglesia es hacer menos bíblica y más aceptable entre los hombres, la llevará a ser finalmente una iglesia condenada por Cristo. Ok, mira, ¿cuántos de aquí han leído el libro de Apocalipsis? ¿Alguien lo ha leído o nunca lo han leído? Ok, ya varios lo han leído. Podemos ver cómo Cristo, cuando dice el ángel escribe a la iglesia, y cada iglesia presentada en el libro de Apocalipsis le dice, tengo contra ti esto, arrepiéntete, tengo contra ti esto, arrepiéntete, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tengo contra ti que has adoptado las doctrinas de los nicolaitas, tengo contra ti. ¿Me doy a entender? Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas existe un gran problema, que la iglesia ha buscado las llamadas doctrinas de la prosperidad, las llamadas doctrinas del decláralo, las llamadas doctrinas donde han sacado a Dios del centro y han puesto a Dios como centro. Y indudablemente predican lo que el hombre quiere escuchar, en vez de predicar el evangelio. Me gusta porque hay un orador inglés ya fallecido de los años 60, 70, que se llama John Owen. Y él tiende a decir lo siguiente, que el evangelio es Dios salvando hombres pecadores. Y no podemos cambiarlo. Hay un predicador
inglés que se llama Martin Lloyd Jones, que me gusta. Luego les voy a poner a ver un video de él, que dice, el problema del hombre siempre ha sido el mismo. ¿Alguien me puede decir cuál ha sido el problema del hombre desde el inicio de la historia? Si alguien puede abrir su micrófono y decirme El cuál pecado. creen que es el problema del hombre. La desobediencia, ¿Y la desobediencia es igual a? El pecado. 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 Muy bien. Y este predicador dice, y la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Cuál es la respuesta? El pecado. El pecado es el mismo problema y la respuesta o la solución siempre ha sido la misma desde el principio. ¿Cuál? La solución, la respuesta. Dios. Dios. Temer Siempre ha sido a Dios, el problema ha sido el pecado y la solución ha sido Jesús. Y eso es lo que siempre tenemos que estar predicando. ¿Me doy a entender? Dios salva a los pecadores. Entonces, tenemos que tener cuidado de ser una iglesia que se vuelva una iglesia que simplemente está predicando lo que las personas quieren oír. Las personas quieren oír, te va a ir bien, Dios te va a dar, no te va a faltar nada. Tenemos que tener cuidado, porque si caemos en ser de ese tipo de iglesias, indudablemente podemos correr el riesgo de ser una iglesia que es condenada por Cristo. Utilizando la escritura para responder a las preguntas. Estas son preguntas que nos vamos a ir planteando dentro de la clase. ¿Qué debe ser y hacer un pastor? Anótalas. Igual quiero que las anoten y que me las manden por WhatsApp en lo que ustedes piensan. Y terminando el cuatrimestre vamos a ver si siguen pensando lo mismo de estas preguntas. Entonces, antes del próximo miércoles, me las mandan. ¿Qué debe ser y hacer un pastor? La siguiente pregunta es, ¿cómo puede formarse el ministerio contemporáneo por mandatos bíblicos? Wow. O sea, ¿cómo debe ser el ministerio pastoral en estos tiempos con mandatos bíblicos? Vamos a hacer solo esas dos preguntas por ahora. Las investigan, o sea, las meditan, buscan Biblia como fundamento y me mandan su respuesta. La iglesia puede realinearse obedientemente según los propósitos de Dios revelados para la iglesia, que es su novia. Una relación complementaria entre el entendimiento de la voluntad de Dios para la iglesia, la ocupación con el ministerio pastoral, conforme a la escritura. Esto es lo que debemos de buscar. Lo voy a repetir. Debemos de buscar una relación complementaria entre el entendimiento de la voluntad de Dios para la iglesia. Esto es, ¿qué quiere Dios para la iglesia? ¿Y qué quiere Dios del ministerio pastoral, según la escritura? Y luego viene el gran reto. ¿Cuál es el gran reto? La preparación de una nueva generación de pastores que ministren dentro de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Ese es el gran reto, porque la nueva generación de pastores a veces terminan siendo motivadores dentro de la iglesia. ¿Me doy a entender? Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Lo voy a decir porque son alumnos de un instituto bíblico. Normalmente no lo voy a decir desde el púlpito, pero ustedes la mayoría ya tienen gran tiempo. Lo voy a decir de una manera clara. Es más, ni siquiera me acuerdo cómo se llama este muchacho. Pero hubo un muchacho que se volvió bien famoso, que verdaderamente era un motivador. Y él solamente se la pasaba con un mensajes motivadores. Ni me acuerdo su nombre, es un güerito que se volvió bien famoso en todo el Facebook y en todas las redes sociales, y a todos les gustaba y todos lo compartían. Daniel Javid. Daniel Javid. Ah, ok, está bien. Si te gusta, qué bueno, pero entiende que la mayor parte de su mensaje es simplemente motivacional.
y tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay muchas personas que se vuelven motivadores y no predicadores. ¿Me doy a entender? Tenemos que tener mucho cuidado. Si te gusta o no te gusta, por mí no pasa nada. Puedes seguirlo escuchando, esto, lo otro. O sea, hay que entender que la Biblia no es un mensaje bonito. ¿Me voy a entender? La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. ¿Me explico? Y a veces ese es el problema dentro de la iglesia. Queremos que se escuche bonito y queremos mover los sentimientos de las personas. Dios no nos manda a mover los sentimientos de las personas. Dios nos manda a predicarle a las personas el evangelio. Y la respuesta del evangelio produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento, junto con la fe que Dios regala al hombre al escuchar el evangelio, produce un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento va acompañado de frutos que hablan de una vida nueva en Cristo. No tiene nada que ver con lo motivacional. ¿Me doy a entender? Tenemos que tener cuidado, porque hay personas que son muy motivadas y lloran por un mensaje, pero verdaderamente no producen lo que vimos en las clases pasadas. En la primera clase, o no fue con ustedes. Ay, Dios, doy luego tantas clases. No fue con ustedes. Pero bueno, quien quiera, empecé a dar el libro de Santiago en la iglesia en Aguaviva, Altamira, y ahí el último video. No, a mí no me gusta compartir mensajes todos los domingos, porque luego la gente se acostumbra a no ir y lo quiere ver por internet. Pero empezamos el estudio de Santiago, que ya se los di a ustedes. El estudio de Santiago está basado en que Santiago fue escrito para que pudiéramos examinar nuestra fe y ver si nuestra fe era verdadera. ¿Me doy a entender? Y los frutos van a hablar de nuestra fe. De eso es de lo que se trata. Entonces tenemos que tener cuidado con mensajes que son motivacionales y con mensajes que son bíblicos. Pero yo te voy a decir algo bien claro, con mucho. Te pido perdón verdaderamente. No quiero que me odies. No quiero lastimar tus sentimientos, porque a lo mejor te gustan predicadores motivacionales. Pero a esos predicadores motivacionales, tristemente, son con los que nos hablamos. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere escuchar, iglesias llenas, y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nosotros entendemos que la palabra de Dios, más la palabra te dice, primera de Timoteo 2, 3, 16 y 17, te dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, y te dice, para redarguir, te dice, para instruir, para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para que si estamos haciendo las cosas mal, seamos redarguidos, para que si estamos haciendo las cosas mal, seamos confrontados, para que si estamos haciendo las cosas mal, seamos enseñados, a fin de que el hombre de Dios pueda ser preparado para toda buena obra. Ojo, yo lo dejo hasta ahí, yo no me voy al extremo de gente que se pone y se clava y le tira hasta morirse a las personas. Eso también está mal. ¿Me doy a entender? Por ahí no va. Simplemente el punto es que tengamos cuidado de que verdaderamente se levante una generación que son pastores llamados a predicar el evangelio y no una generación de personas que sean motivadores dentro de las iglesias. Ese es el punto. Vamos a seguir adelante. Mira, hay cosas con las que, como pastores de una nueva generación, estos pastores se van a tener que enfrentar y a la cual la iglesia moderna se está enfrentando aún ahora mismo. ¿Cuáles son estos problemas? Problemas a los cuales la iglesia moderna y los pastores de esta generación se van a enfrentar. Punto número 1. Una identidad incierta. Una amplia confusión sobre lo que define a un evangélico. O sea, dentro de la iglesia al día de hoy hay una identidad incierta. Por eso es que ves cristianos en el Facebook que ponen que están a favor del aborto. Por eso ves cristianos que están a favor de la ideología de género.
Me doy a entender. Porque dicen que son cristianos, pero verdaderamente como hoy en la iglesia no se predica muchas veces la palabra de Dios radicalmente por miedo a que la gente se vaya, por medio a que la gente se ofenda. Por eso es que hay mucha gente dentro de la iglesia que no tiene su identidad en Cristo de una manera correcta y la tiene incierta. Son problemas. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Me doy a entender? A veces los pastores no predican la palabra de Dios de una manera radical porque la iglesia no se vacía. Por eso, a veces los pastores predican lo que la gente quiere oír para que se llene. Y el resultado de esto, pues, es que dentro de la iglesia no hay una identidad correcta como hijos de Dios, con posturas correctas acerca de temas. ¿Me doy a entender? Tenemos que tener cuidado y son de los temas que tenemos que prepararnos en medio de esta, que hoy en día se llama posmodernismo. ¿Qué es posmodernismo? Mira, ¿a qué te refieres, Pepe? Para que se nos abra un poquito más la mente. Amados, antes no era necesario que existiera lo que hoy conocemos como ética. ¿Me doy a entender? ¿Por qué no necesitábamos antes la ética? Porque antes estaba la palabra de Dios y toda la gente honraba a Dios y honraba su palabra. Era lo que aquí en México podíamos llamar moral. ¿Me doy a entender? Toda la moral iba de acuerdo a la palabra de Dios, aunque la gente no fuera a la iglesia. ¿Me doy a entender? La gente sabía lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Pero cuando entramos al punto de que tú tienes una verdad y yo tengo una verdad y tu verdad es respetable y mi verdad es respetable, ya por eso tuvo que nacer la ética. ¿Me doy a entender? Y junto con eso, ahora sí que ahí ha ido el declive de todo el mundo, porque ahora tenemos que respetar todo. El mundo posmoderno ha ido avanzando a tal grado que hoy en día dicen que no hay una verdad absoluta. La verdad de Dios, la gente ya no la acepta como una verdad absoluta. Entonces, la palabra de Dios antes regía la moral y regía lo que era bueno y lo que era malo. Pero hoy eso ya no existe, porque ahora lo que es bueno para ti y es malo para mí, pues yo debo de respetarlo. ¿Sí me doy a entender? Hacia allá va todo esto del mundo. Y dentro de la iglesia se cuelan las ideas del mundo. Y como a veces como pastores no queremos predicar el consejo completo de Dios para que la gente no se ofenda, la gente dentro de la iglesia tiene una identidad incierta. No sé, necesito que abran sus micrófonos y me digan si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, o si ya de plano me odian, porque estoy intentando, es que, amados, este tema, yo siempre he dado libros. Les he enseñado el libro de Santiago, el libro de Juan, pero la iglesia está en peligro. Y necesitamos, Excelente, Pepe, está excelente la conversación. ahora sí que este tipo de temas, me doy a entender, en medio de estos tiempos peligrosos. No sé si alguien quiere hablar, opinar o decir algo para poder avanzar. Sí, así es realidad lo que está usted expresando, ¿verdad? Porque hemos visto que en algunas ocasiones, pues sí, a veces la audiencia que acuden a ciertas congregaciones es porque exactamente quieren escuchar lo que ellos necesitan, no lo que Dios está hablando en su palabra. Esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si alguien no está entendiendo, puede verdaderamente abrir su micrófono y ahora sí que buscamos aclarar cualquier cosa. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Pepe, que está excelente la forma en cómo lo estás explicando, está quedando muy claro y todo lo que compartes es muy cierto, está pasando. Y bueno, en lo personal, ciertas formas de como tú lo has explicado, no lo había visto así, pero es verdad que mucha, por ejemplo, lo motivacional es muy cierto.
Bueno, amados, pues yo verdaderamente oro a Dios que guarde sus corazones y el mío, porque yo no soy de las personas también que se suben y dicen, este está mal, esto y lo otro. No, solo quiero que se vea la diferencia y lo demás, pues que Dios bendiga a todos y que les permita caminar con Él conforme a su gracia y su misericordia, porque en mi corazón no está atacar a nadie. Pero bueno, vamos a ver otro punto de los problemas que está enfrentando la iglesia el día de hoy. Otro de los problemas es el desencanto institucional. ¿A qué nos referimos con el desencanto institucional? La gente está decepcionada de la iglesia. Ese es un problema al que la cual la iglesia se está enfrentando el día de hoy. La gente no cree en la iglesia. No cree por los grandes escándalos que se han visto en medio de los tiempos el día de hoy como iglesia cristiana. Todos los pastores que han llevado mal su vocación y aparte de todos los pastores, todos los cristianos que hemos dado un mal ejemplo y no hemos reflejado a Cristo a tal grado que la gente dice, pues ¿para qué voy a ir a una iglesia así? Mírate, él dice que es cristiano y está así. Entonces, por eso es el gran reto dentro de la iglesia el día de hoy, que tú y yo podamos predicar el evangelio tal cual el evangelio es y esforzarnos, como estamos leyendo en el TCD, que dice Filipenses, que tú y yo andemos de una manera digna del evangelio. O sea, que podamos esforzarnos por lo que dijimos la vez pasada, que si somos cristianos, que nos esforcemos por verdaderamente ser lo que somos. ¿Me doy a entender? Ok, entendemos que algún momento te puedes equivocar, perfecto, pero que vean a Cristo y que si te equivocas puedas ir, puedas reconocer tu error y puedas pedir perdón y puedas decirle que te equivocaste y esforzarte por hacer las cosas bien. ¿Me doy a entender? De eso es de lo que se trata y eso tenemos que hacerlo hoy, porque si no nos comportamos de una manera verdaderamente cristiana, si no somos lo que decimos que somos, que es la iglesia de Cristo, pues ese problema va a seguir siendo un problema creciente. Pero si tú y yo somos la iglesia de Cristo y alumbramos dentro de la tierra, indudablemente el evangelio de Dios va a seguir corriendo en nuestras ciudades, en nuestras calles y en donde Dios nos ha plantado. 3. Otro problema grave a lo que está enfrentando la iglesia el día de hoy. La falta de liderazgo. Un lamento por la insuficiencia de liderazgo dentro de la iglesia. Ese es un problema grande, amados. Yo lo abordaba hoy con unas líderes dentro de la iglesia y yo les decía, el gran problema dentro de la iglesia es que ustedes ya llevaron primera y segunda de Timoteo, que son epístolas pastorales. Y Pablo dice los requisitos de un obispo, que son los mismos requisitos para un líder. ¿Por qué? Porque va a impartir la palabra de Dios. Entonces, él tiene que vivirlos. Y luego te dice, encarga a otros hombres que son idóneos que enseñen esto. Entonces, el gran problema dentro de las iglesias es que levantamos líderes como, no sé, levantamos líderes que no están listos para ser líderes, porque no reúnen los requisitos y no son idóneos para enseñar. Entonces, enseñan locuras, me doy a entender, y no reflejan a Cristo. Entonces, si tú estás teniendo la oportunidad de enseñar a otro, tú tienes que esforzarte en la gracia de Dios por crecer en esos requisitos y reflejarlos, y tienes que entender que el compromiso que se te está dando por compartir la palabra de Dios requiere que tú te metas horas a estudiar y que tú te metas horas a orar con Dios. Porque el gran problema, hablaba con las personas de en la mañana, es lo que vimos el primer día de clases. El gran problema es que dentro de la iglesia hay un montón de líderes que en vez de ser ejemplo, son la excepción. ¿A qué me refiero que en vez de ser ejemplo son la excepción?
a que ellos terminan queriendo demandarle un chorro de cosas a todos sus ovejas y a todos sus discípulos, cosas que ellos no hacen. Y terminamos siendo como los fariseos, que ponían sobre las otras personas cargas tan pesadas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Tenemos que ser líderes que son usados e instrumentos por Dios para inspirar a las demás personas a través de el ejemplo y la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Por eso Pablo le decía a Timoteo, dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, pero también le dice, y en conducta, y en fe, y en amor. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que levantar líderes, tenemos que discipular a las personas de esa manera. Y eso va a hacer iglesias fuertes. Tenemos que crecer en eso, amados. Otro punto que se resalta es que llega a veces a existir un pesimismo acerca del futuro de la iglesia. O sea, cristianos que abrazan la idea de que cada vez es más difícil que la iglesia crezca y que el evangelio corra en medio de la juventud de estos tiempos, porque decimos que la juventud no quiere saber nada de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Cómo como cristianos podemos pensar eso? Si tenemos el mensaje más poderoso del mundo, a tal grado que tenemos un mensaje que tiene más de, o sea, Jesucristo tiene, podemos decirlo, 2000 y cacho de años, pero antes de Jesucristo ya estaba el mensaje desde los profetas. Y el mensaje ha trasladado los tiempos y la iglesia ha trascendido los tiempos, ha trascendido las culturas, ha trascendido las épocas a tal grado que subsiste hasta hoy. Y tú y yo podemos venir a decir, no, pero es que ya los jóvenes no quieren saber de Dios. ¿Me voy a entender? El evangelio es poder de Dios para salvación y trasciende las épocas. No podemos nosotros como iglesia abrazar el pesimismo. Otro problema, un crecimiento en número, pero descenso en impacto. Una confusa paradoja sin explicaciones inmediatas. ¿Qué paradoja? La iglesia experimenta un crecimiento en número, pero un descenso en impacto. Y eso es algo bien triste. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras iglesias están llenas, pero tristemente de personas que no están siendo radicales. ¿Sí me voy a entender? Somos muchos, pero impactamos poco. ¿Sabes cómo empezó la iglesia del libro de los Hechos? Eran pocos, pero impactaban mucho. A tal grado que unos pocos llenaron todo Asia Menor del evangelio. Asia Menor era Turquía. A lo mejor no era un continente, pero pocos llenaron de Cristo y de su palabra un país. Ahora somos muchos, pero impactamos poco. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que tener, son de las cosas preocupantes dentro de la iglesia. Tenemos auditorios donde caben cientos o miles de personas, pero no podemos llenar una ciudad del evangelio. Y tristemente regresamos al punto número 1, porque, perdón, al punto, a uno de los puntos anteriores. No lo podemos hacer porque no tenemos la identidad correcta. No somos lo que decimos ser, que es la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Y tenemos que regresar a esas cosas. Todo esto, oramos para que esto pueda ser tomado por el Espíritu de Dios y impactar tu corazón y tu pensamiento y que pueda retar tu vida y que podamos hacer lo siguiente. Yo le digo a la gente, mira, tu nivel de influencia es esta mano. Y fuera de esta mano está otro nivel de influencia. Tú tienes que dejar de querer influenciar lo que está fuera de tu nivel de influencia. Y tú tienes que impactar el nivel de influencia que sí tienes. ¿Sí me doy a entender? No quieras cambiar tu iglesia local
si ese no es tu rol. Pero si tienes el potencial de cambiar tu vida, si tienes el potencial de cambiar tu familia, de impactarla, tienes el potencial a lo mejor de tu célula, tienes el potencial de tus amistades. ¿Sí me doy a entender? Eso. Tenemos que hacer eso y eso es mucho. Y si hacemos eso, Dios va a ampliar nuestro nivel de influencia para poder impactar a otras personas y que verdaderamente como iglesia podamos tener un impacto en medio de la sociedad de hoy, en medio de nuestras ciudades y en medio de nuestros países. De eso es de lo que se trata. Ok, todavía tenemos tiempo, son 9:06, vamos a avanzar. Otro punto. Cambio desde una orientación basada en la verdad a un ministerio según las necesidades y respuestas de mercado. Una reorientación de la preocupación por lo eterno a una preocupación por lo temporal y en un esfuerzo por ser visto como relevante. Lo que hablaba ahorita Margarita. Hemos vuelto de la iglesia una mercadotecnia para predicar lo que vende. Hemos hecho a un lado la predicación de lo eterno por predicar lo terrenal. Hemos hecho a un lado. Ahora sí que hemos sacado al Dios del centro y hemos puesto a Dios, al hombre en medio. Y tenemos que, son de las cosas que tenemos que volvernos. Pero bueno, vamos a avanzar. Otro punto. Este punto se llama el momento de la decisión. Pepe, ¿me podrías volver a decir cuál es el número 6 ese que dijiste? No Sí. lo alcancé a escribir. O sea, Cambio. que hemos cambiado la verdad de Dios por las necesidades de las personas. O sea, desde el púlpito preferimos cambiar la verdad de Dios como la predicación central, la cambiamos a predicar las necesidades de las personas, pero más entendible. Hemos dejado de predicar y dirigir a las personas hacia lo eterno por dirigirlos hacia lo temporal. Gracias. Mira, yo te voy a decir algo, amado. Suena esto a lo mejor muy radical, pero la Biblia nos dice lo siguiente. O sea, me gusta porque la Biblia te dice, no tienes porque no pides. Y no pides porque cuando pides, pides mal. Porque pides para tus deleites. Yo le digo a la gente, ¿qué diferencia nuestras oraciones de las oraciones de un incrédulo? Tú pides por una casa, el incrédulo también. Tú pides por un trabajo, el incrédulo también. Sí me doy a entender. Tú pides porque te suban el sueldo, el incrédulo también. Suena interesante y hasta feo. Pero la Biblia te dice un principio, te dice, mas busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso tenemos que buscar. Si voy a buscar a Dios y Él va a añadir todas las cosas, yo debo de pedirle a Dios que me ayude a parecerme más a Él, que yo pueda amar lo que Él ama, que yo pueda crecer en santidad, que yo pueda crecer en amor, que yo pueda amar más su palabra. ¿Eso oraría un incrédulo? Sí me doy a entender. El punto, amado, es que Dios tiene cuidado de ti, de mí. ¿Me explico? Y si tú haces todas las cosas como para Dios, si tú en tu trabajo trabajas como para Dios, indudablemente Dios te va a bendecir. ¿Sí me doy a entender? O sea, las cosas, si nosotros nos ocupamos de Dios y hacemos todo como para Dios, no te va a faltar nada. Pero nuestro corazón tiene que estar anclado en lo eterno. De eso es de lo que se trata. Por eso David decía, oye, yo no he visto
justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, nosotros obviamente tenemos que hacer las cosas con excelencia para Dios, y si las hacemos, Dios lo va a hacer. Y obviamente está dentro de nosotros que pidamos parecernos más a Jesús, pero también luego te dice Filipenses, te dice, presenta todas tus necesidades delante de Dios, con toda súplica, con todo ruego, con toda acción de gracias. Pero, Señor, tú conoces mis necesidades. ¿Me voy a entender? Tú sabes que pasó esto dentro de mi vida y se salió de mis manos. Y a lo mejor ahorita no tengo el dinero. Yo te pido que me lo proveas. Y está bien, y ya las presentaste. Pero no, eso no exenta que sigamos orando. Señor, yo te doy gracias por todo. Tú tienes cuidado de mí, haces esto y lo otro. O sea, no quita tu necesidad física, nunca va a quitar, ni anteponer tu necesidad espiritual. ¿Sí me voy a entender? Tenemos que atenderla. El problema es cuando quitamos nuestras necesidades espirituales y eternas y solo nos ocupamos de estas. Espero que sí esté dándome a entender. Estoy aclarando el punto más que nada por lo que preguntaba también Itza. Entonces, dentro de la iglesia, obviamente predicamos, o sea, vamos a predicar esas necesidades, pero hay otras que anteponen. Y hay verdades que anteponen todo. Te dice, oye, si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Si las flores del campo, dice, fueron vestidas con más gloria que las vestiduras de Salomón, ¿cómo no te va a vestir a ti? Dios tiene necesidad y conoce todas nuestras necesidades. Y tenemos que tener cuidado. ¿O cuántos de aquí, Candy, tu bebé está bien preocupado por la leche y por la ropa? No. ¿Y Para cuántos nada. de aquí han tenido niños más grandes? ¿Qué hacen los niños 7, 8 años? ¿Saben que los papás tienen o no tienen? ¿Cómo se acercan los niños? Hey, dame, tráeme. Tita, ¿vas a ir al mandado? Y le dicen a mis sobrinos, le dicen a mi mamá toda la lista de lo que quieren. Están confiados en su padre, ¿me voy a entender? Nosotros estamos confiados en que Dios va a cuidar de nosotros y que Él va a suplir nuestras necesidades. Pero bueno, vamos a avanzar por ahí al siguiente punto. El momento de la decisión. Como cristianos evangélicos, debemos decidir entre dos alternativas. La primera es un acercamiento al ministerio que es característicamente, pero no necesariamente, que es la base. Vamos a decidir entre un ministerio centrado en el hombre o un ministerio centrado en Dios y en su palabra. ¿Qué es lo que vamos a predicar y qué tipo de iglesia vamos a hacer? Es algo verdaderamente grueso. Mira, amado, Dios nos llamó a ser pastores y a ser líderes. Digo esto porque el nombre de la clase es Ministerio Pastoral. No somos comunicadores, ni somos motivadores, somos pastores que hablamos la verdad de Dios en el amor de Dios. Y tenemos que decidir entre esas dos cosas. Si vamos a escoger un ministerio centrado en el hombre, llevado por el consumismo y culturalmente definido por él. Es algo muy intenso. La segunda opción que tenemos es ser pastores con un ministerio centrado y enfocado en Dios, bíblicamente definido y donde la prioridad son las escrituras. Tenemos que buscar las dos cosas porque difícilmente vamos a poder centrar las dos. Mira,
ahorita suena, esto es la base que estamos poniendo y suena súper intenso. Pero más adelante vamos a ver, porque yo deben de conocer mi frase. Que mi frase es que los extremos son malos. Y luego quiero recordarte la primera clase que vimos. La primera clase que vimos era una clase que hablaba muchísimo acerca de la segunda milla y de cómo tenemos que ser cristianos de segunda milla, de ir más allá, de darlo todo y ir a... Es que me voy a adelantar porque, mira, vamos a entrar más adelante a un punto de lo que es mundano y lo que no es mundano y lo que muchas veces como iglesia pensamos que es una iglesia mundana y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con verdaderamente ser una iglesia mundana. Y ojo, esto suena muy intenso, pero no tiene nada que ver con otras cosas. O sea, ser una iglesia bíblica no significa ser una iglesia aburrida. ¿Me doy a entender? Y más adelante lo vamos a ir entendiendo. O sea, ser una iglesia bíblica no significa estar peleado con las luces. Ser una iglesia bíblica no significa estar peleado con las pantallas. Ser una iglesia bíblica no significa estar peleado con, se me fue el nombre, con la tecnología. ¿Sí me doy a entender? O sea, ser una iglesia bíblica no significa tener que ser una iglesia que canta solamente himnos. ¿Me doy a entender? Son cosas muy separadas. Entonces quiero aclarar esto para que no para que no pienses que voy por otros rumbos o otros lados. Simplemente voy a adelantarme un poquito a luego una tarea que les voy a dejar. Por ahí dice alguien que la iglesia es como un pastel. Pero tú debes decidir, o sea, y el pastel tiene ciertos ingredientes. ¿Me doy a entender? Los cuales si vas a hacer ese pastel, no le puedes quitar ni uno, ni le puedes poner de más. Lo que sí puedes hacer es que los ingredientes no los puedes mover, pero el cómo lo vas a presentar, sí lo puedes mover. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Por eso la iglesia ha trascendido épocas. Por eso la iglesia ha trascendido culturas. Porque no hemos movido los ingredientes que lo hacen iglesia. Pero se ha presentado de diferente forma. La iglesia empezó en casas. ¿Sí me voy a entender? Luego, has visto iglesias que parecen con estructuras góticas. Y ahora las ves como iglesias que parecen auditorios. No importa cómo la presentas, pero si tú cambias los ingredientes, eso sí importa. ¿Sí me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? A eso es a lo que me refiero. Porque no quiero que caigamos o que piensen que estamos yéndonos al extremo de la religiosidad, porque no tiene absolutamente nada que ver. Pero poquito a poquito, que Dios nos dé gracia, vamos a ir entendiendo cada vez más. Ahora sí que la idea a la que queremos recibirnos, a la que nos estamos refiriendo. Bueno, quiero volver al punto ¿alguien de aquí tendrá alguna duda o si está quedando de todos modos claro esto? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Digo esto porque esto es como que la base y a lo mejor va a ser como que lo más difícil de entender. Porque una vez que vayamos entendiéndole bien de lo que se va tratando, hasta vamos a ir abrazando sin lugar a dudas la idea. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, voy a pasar entonces a otro punto con el que vamos ahora sí que a terminar. Vamos a ver un poquito de preguntas, no de las que ya les dejé. ¿Qué debe hacer un pastor? ¿Qué debe ser y hacer un pastor? Esa no, porque la van a dejar de tarea.
pero voy a poner otra pregunta. ¿Cómo debe responder la iglesia a una cultura que cambia tan rápidamente? Alguien que quiera contestar. ¿Cómo debe responder la iglesia ante una cultura que cambia tan rápidamente? ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, voy a dejar la tarea y vamos a abordar este punto. Con este punto vamos a empezar la siguiente semana, porque este punto es clave. ¿Cómo debe responder la iglesia a una cultura que cambia tan rápidamente? Porque ahí vamos a ver a los extremos que no quiero que llevamos. ¿Por qué? Porque luego la gente, cuando una iglesia se adapta a la cultura, empieza a decir, no, es que está abrazando el mundo. ¿Se has escuchado eso? O sea, si una iglesia se adapta mucho a la cultura, dicen a veces es que se está adaptando al mundo o está tomando las, ¿cómo puede decirse? Las ideas del mundo. Y eso ha pasado en la historia de la iglesia. ¿Cómo ha pasado eso en la historia de la iglesia? En las iglesias tradicionales, presbiterianas o bautistas. ¿Sí sabes tú que antes en las iglesias cristianas no se tocaba la guitarra eléctrica? ¿Alguien no lo sabía? Antes en las iglesias cristianas no se tocaba la batería. ¿Sí me doy a entender? Antes las iglesias que tocaban la batería o la guitarra se consideraban como que no eran iglesias de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Pero ha cambiado eso y ahora lo han hecho. Y ahí va el punto. Iglesias que antes, ¿alguien de aquí sabe cómo eran los acetatos? Bueno, antes usaban acetatos. Ahora no, ahora ya tenemos pantallas. Sí me doy a entender. Ahora el punto aquí es lo siguiente. Voy a mandar un podcast que me gusta mucho al grupo. Y la tarea que quiero que me hagan es que me van a hacer un resumen de lo que entendieron del podcast, resaltando qué es lo que más les llamó la atención. Y me van a decir si su idea de lo que es una iglesia mundana o lo que es un cristiano mundano o lo que es la palabra mundana ha cambiado o no ha cambiado. Porque con esto vamos a entender que no vamos a tocar los extremos. Vamos a ser bíblicos, ¿me doy a entender? Pero vamos a ver cómo una iglesia puede conducirse en medio del posmodernismo o en medio de este tiempo moderno. Esa tarea va a ser una tarea bien interesante. Les va a gustar muchísimo. Entonces me van a hacer el resumen y la próxima clase vamos a empezar con sus opiniones sobre qué les pareció el podcast, lo que escucharon y con qué se quedan del podcast. Con eso vamos a empezar la próxima clase. Y pues vamos a orar. Quien se quede picado y diga, yo no sé a dónde rayos va esta clase y de qué se trata, son 15 minutos del podcast, los puede escuchar ahorita o lo puede escuchar mañana y apenas tengan su tarea, me la mandan, porque me gusta mucho, aprendo mucho de lo que mandan los alumnos y amplían mi idea, mi criterio. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que podamos abrazar tu palabra, que así como abrazamos el privilegio que es poder enseñarla y ministrarla, podamos abrazar la gran responsabilidad que ella conlleva, sabiendo que nuestra vida puede hacer tropezar a alguien, pero que también nuestra vida puede inspirar a alguien. Que si estamos liderando personas, podamos enseñarles fielmente tu palabra y que podamos con tu palabra animarlas, corregirlos, redarguirlos, pero haciéndolos con amor y con paciencia. Y que puedas tú siempre ser el centro de nuestra enseñanza, sabiendo que tú nos cuidas, Señor, y que no tenemos de qué preocuparnos. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí tomando esta clase, Señor. Que abras sus entendimientos, sus corazones y que los impulses a que ellos crezcan en ti, Señor.
y puedan inspirar a su familia y a los que los rodean a seguirte. Gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, pues así quedamos. Cualquier cosa Pastor. pueden mensajear. Siempre es un privilegio para nosotros orar por ustedes. Les Pastor. amamos mucho. Pastor, Mande. le iba a comentar, ahorita que estaba diciendo de cómo debe responder la iglesia a una cultura que cambia tan rápidamente, bueno, me acordé del versículo donde Pedro, ya ve que cayó en una éxtasis y que estaba durmiendo y que, que Dios le dijo, o sea, ¿cómo come de esto? Pero ¿cómo voy a comer esto si es inmundo? Y le dijo, ¿por qué llamas tú inmundo a lo que yo he decidido? Entonces, yo creo que ahí, ¿cómo debemos responder? Si Pedro no hubiera ido a donde Dios lo mandó, entonces yo creo que esa familia no hubiera sido salva. A veces yo creo que a veces tenemos que tener esa comunión con Dios o pedirle mucho, ¿verdad? En oración a que Dios nos dé discernimiento para poder responder de una forma correcta, porque a veces también podemos nosotros, yo creo que ser impedimento, ¿no? Para los propósitos de Dios. Bueno, eso es lo que a mí Excelente, se me vino en la mente. Dale, muchas gracias por tu opinión y vamos a seguir todos participando en la próxima clase. Pues bueno, Dios les bendiga a todos, que pasen bonita noche.